Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 10. Asiria caerá en la Tercera Guerra Mundial. Esto es muy serio porque está en la Biblia, lo apoya la palabra de Dios, inclusive el espíritu de profecía. Ahora, la base que tenemos que notar es la siguiente. Aquí en la Biblia, en Isaías capítulo 10, el denominador común o el personaje, nación que se habla aquí es Asiria. Veámoslo. Isaías capítulo 10, versículo 5 dice Asiria. Isaías capítulo 10, verso 12 dice Asiria. Isaías capítulo 10, versículo 28 dice Asiria. Definitivamente entonces está hablando de esta nación que en el pasado fue una potencia mundial de aquel entonces. Ahora, Asiria como nación tiene que caer según la profecía. Y también la historia lo corrobora porque imperios se han levantado y han caído. De igual manera, acontece con Asiria en el pasado y la Asiria de nuestro tiempo. Debe de resaltarse que Asiria en el pasado era una nación gentil y era una potencia porque fue esta nación, según el texto de Segunda de Reyes, el capítulo 17, verso 18, Israel fue llevado de su tierra, es decir, fue derrotado ahí. Pero también Segunda de Reyes, capítulo 17, el verso 23, la última parte dice, e Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Fue entonces Asiria la que conquistó al pueblo de Dios, las 10 tribus, y conquistó obviamente el territorio de la tierra prometida. Por eso es que Asiria como nación se exaltó a sí misma. Y eso el profeta Isaías en el capítulo 10 nos lo corrobora en el versículo 13. Porque dijo, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque he sido prudente, borré las fronteras de los pueblos. Es decir, Asiria creía que era a través de su fuerza, cuando fue Dios el que permitió que Asiria inclusive conquistara a su pueblo, Israel, las 10 tribus. Pero por exaltarse, entonces esa nación tenía que caer y tiene que caer en nuestros días. Veamos entonces cómo va a acontecer lo que ya les he relatado. Surge una pregunta. ¿En dónde va a caer Asiria, la de nuestro tiempo, que debe ser naciones gentiles que ocupan el territorio del pueblo de Dios, la tierra prometida? Veamos que esto está registrado en Isaías, el capítulo 9. El versículo 1 menciona ciertos territorios como Zabulón, Neftalí, Galilea. Estos territorios eran parte de lo que le correspondía al reino del norte, a Israel, las 10 tribus. Por lo tanto, Asiria, según Segunda de Reyes, el capítulo 15, el verso 29, menciona a Neftalí, menciona al territorio de Galilea que fue conquistado por Asiria. Por lo tanto, el territorio que conquistó Asiria fue la sección de la Tierra Santa, la Tierra Prometida, que ahí es donde estaba el pueblo de Israel. Por lo tanto, si ahí es donde conquistó, ahí es donde va a ser derrotado Asiria, o ahí es donde va a caer a través de una guerra. Contestando esta pregunta, basado en lo que ya leímos, ahora surge otra más, y es: ¿cómo será la caída de Asiria, la nación gentil que está ocupando el territorio en el Medio Oriente, allá la Tierra Santa, la Canaán terrenal? ¿Cómo va a caer? Para ello vamos a leer algunas claves que se nos menciona en Isaías capítulo 10, el versículo 26 declara: y el Señor Todopoderoso levantará un azote contra ellos, como en la matanza de Madián, en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo en Egipto.
Si notan entonces que se nos está dando una ilustración cómo va a caer, como cayó Madián. Y voy a explicarlo un poco más, pero antes de ello voy a leerles otro texto que garantiza que Asiria va a caer. Isaías capítulo 10, el versículo 12 declara: pero cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá: castigaré la soberbia del rey de Asiria y la altivez de sus ojos. Entonces puede observar que Dios va a castigar a Asiria. Y cuando la castigue es cuando va a caer esta nación que representa hoy por hoy a las naciones gentiles que están ocupando el territorio del pueblo de Dios allá en el Medio Oriente, la tierra prometida. Ahora, veamos lo que la palabra de Dios nos muestra, cómo es que va a caer Asiria de nuestro tiempo. Esta potencia que domina hoy muchas naciones, inclusive el territorio del Medio Oriente. Para ello vamos a leer Isaías capítulo 10, el versículo 26. Y el Señor Todopoderoso levantará un azote contra ellos, como en la matanza de Madián. Entonces, Asiria de nuestro tiempo va a caer como cayó, como fue derrotado Madián. Ahora les explico un poco. Fue Gedeón, que era parte del pueblo de Dios, que entró en una guerra con los madianitas. Y Gedeón ganó y derrotó a los madianitas. Así como fue la derrota de Madián, así va a ser la derrota de Asiria. Es interesante notar que Gedeón solo fue el medio que Dios utilizó para derrotar a los madianitas. De igual manera, hoy Dios va a utilizar algunas naciones para derrotar a las naciones que están ocupando hoy el Medio Oriente, el territorio de la tierra prometida. Ahora, no solo Isaías capítulo 10, verso 26 dicen que la derrota de Asiria va a ser como la matanza de Madián, sino que también lo menciona el capítulo de Isaías, el 9. El versículo 4 dice: como en el día de la derrota de Madián, tú quebraste su pesado yugo. Entonces, observan, Isaías capítulo 9, versículo 4, nos está pronosticando que la derrota de Asiria va a ser como fue derrotado Madián. Y lo que nos describe Isaías capítulo 10, el versículo 26, es que la derrota de Asiria también va a ser como la matanza de Madián. Por algo Dios enfatiza tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 10 la misma verdad. Significa que va a acontecer y a ocurrir y cumplirse al pie de la letra. Ahora, esto nos obliga a ir a ver el texto que nos diga cómo fue derrotado Madián. Para ello, vamos a dirigirnos a el libro de Jueces, el capítulo 7, el versículo 22 declara: mientras los 300 hombres seguían tocando las trompetas, el Señor, subrayen, el Señor puso la espada de cada uno contra la de su compañero en todo el campamento. ¡Qué interesante! Fue Dios el que derrotó a los madianitas. Fue Dios el que provocó que entre los soldados madianitas agarraran su espada y se mataran entre ellos. Así como se mataron los madianitas y fueron derrotados, así va a ser derrotada Asiria, las naciones gentiles que ocupan hoy la tierra santa, la tierra prometida, que ahí no deben de estar. Entonces, ¿cómo van a ser derrotados? Ellos mismos se van a matar entre sí, tal como fue en la época de Gedeón. Los madianitas se mataron entre sí. Igual va a ser la caída de Asiria, esas naciones gentiles paganas que están hoy ocupando incorrectamente el territorio de Dios y del pueblo de Él. Ahora,
Ministro Enoc Martínez, esto está súper interesante, lo sé porque está en la Biblia, pero esta descripción lo da otro profeta. ¿Qué les parece que nos dirijamos a Zacarías, el capítulo 14, el versículo 2? Porque yo, dice Dios, reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Zacarías 14, el versículo 2, pronostica una derrota. Y la derrota es en Jerusalén. Es decir, Jerusalén, que hoy es la capital de Israel, la nación que fue fundada en 1948, sí, la nación judía, hoy tiene como capital a Jerusalén. Según la profecía, no según lo que yo digo, sino según la profecía, según el profeta Zacarías, sumado con el profeta Isaías y otros profetas, está diciendo que Jerusalén va a ser derrotado. Esto implica entonces que va a ser derrotado Israel, la nación de los judíos, la que fue fundada en 1948. Ahora, ¿cómo va a acontecer esto? Sigamos leyendo. Zacarías 14, el versículo 3 dice: después el Señor saldrá y peleará con esas naciones como peleó el día de la batalla. Interesante. Los que hoy están ocupando el territorio de la tierra prometida, que son judíos incrédulos, que son árabes que creen solo en Alá, en Mahoma y no en los verdaderos profetas, Dios los va a tener que sacar de ese territorio a través de una guerra. Pero los que ganen la guerra, los que le ganen a Jerusalén, los que le ganen a Israel, el aliado principal de los Estados Unidos de Norteamérica, ellos van a creer que van a poseer la tierra y la van a dominar. Sin embargo, Dios declara en Zacarías 14, el versículo 3: después el Señor saldrá y peleará con esas naciones como peleó el día de la batalla. Entonces, básicamente es así. Dios va a permitir que estalle una guerra en el Medio Oriente como epicentro en Jerusalén, la capital de Israel. Dios lo va a permitir. ¿Y para qué? Para que saque al pueblo que no debe de estar allí, a los gentiles, a los judíos incrédulos, los va a sacar. Pero los que ganen esa guerra, Dios los va a atacar, los va a destruir. Interesante. Entonces, ¿cómo va a quedar la tierra? Vacía. Veamos lo que estoy diciendo. Se desarrolla en Zacarías 14, el versículo 12. Y esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, se consumirán sobre sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les pudrirá en su boca. Versículo 13. En aquel día habrá en ellos un gran pánico enviado por el Señor. Cada uno trabará de su compañero y levantará su mano contra su compañero. Exactamente como la profecía de Isaías en el capítulo 10, el versículo 26 nos lo ha dicho, que como se destruyó y derrotó a los de Madián, que fue que se mataron entre ellos mismos, así también va a ser la caída de Asiria. Las naciones gentiles, paganas, incrédulas, que están hoy dominando el territorio de la tierra prometida, de la tierra santa, según Zacarías 2, verso 12, así le llama tierra santa. Escrito está, no estoy inventando, ahí está. Entonces, Zacarías 14 es el versículo 13, específicamente nos dice la profecía cumpliéndose. Zacarías 14, 13. En aquel día habrá en ellos un gran pánico enviado por el Señor. Cada uno trabará de su compañero y levantará su mano contra su compañero.
Exactamente lo que ocurrió cuando Gedeón estuvo en guerra con los madianitas. Entre ellos mismos se mataron. Igual va a ser la caída de Asiria. Entre ellos mismos se van a matar. Y cuando se maten entre sí, entonces ¿cómo va a quedar la tierra? Va a quedar vacía. ¿Y para qué va a quedar vacía? Dios tiene un objetivo. Porque allí en el primer siglo de la era cristiana, o en los primeros 100 años de la era cristiana, fue ahí, desde Jerusalén. Hechos capítulo 1, el versículo 8 nos dice que desde Jerusalén empezaron a extender el evangelio. De igual manera, en nuestro tiempo, Dios va a utilizar de nuevo a Jerusalén como epicentro para esparcir el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del 4º ángel. Desde allí, ese va a ser el epicentro como lugar estratégico para ir a todas las naciones y traer una gran multitud, como lo cita Apocalipsis 7:9, de todas las naciones. Ministro Enoc Martín, ¿y dónde está más ejemplificado eso? En Isaías, el capítulo 2, el versículo 3 declara la última parte. Nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y desde Jerusalén la palabra del Señor. Ministro, ¿y solo Isaías lo dijo? Que Dios va a utilizar de nuevo a Jerusalén. No solo Isaías, sino que también otros profetas, por mencionarles. Miqueas capítulo 4 del 1 al 3 dice exactamente lo mismo que Isaías, que desde Sión saldrá la ley y desde Jerusalén la palabra de Dios. Impresionante, la historia se repetirá. Y no lo digo yo, lo dice Eclesiastés capítulo 1 versículo 9. Lo que fue, lo mismo que será. Y también el espíritu de profecía en Testimonios para los Ministros, en la página 116 declara: nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. Por eso ahora, o actuamos, ahora o nunca. Por eso les invito a que compartan esta gran verdad, esta realidad de la Biblia y del espíritu de profecía, que muy pocos conocen, por no decir casi nadie. Por lo tanto, compartamos en nuestras redes sociales. También reaccionemos a este video para llegar a más personas. Y por favor, ahí en la sección de abajo, déjenos su opinión, su comentario. ¿Qué opina sobre la caída de Asiria, las naciones gentiles que hoy ocupan el territorio de la tierra prometida, para que luego sea una sede del fuerte pregón para traer a una gran multitud de convertidos de todas las naciones y provocar que Cristo al final venga en las nubes de los cielos? Que el cielo los bendiga. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso
de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y Espíritu de Profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, Ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.